Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En ocasiones la huerta nos ofrece más cebolletas de las que podemos consumir y es en ese momento en el que no sabemos ni qué hacer para que no se estropeen. Bueno, pues si ese es tu caso, este vídeo es para ti. No te preocupes más y quédate hasta el final del vídeo para aprender a conservar las cebolletas. Con este método que te voy a enseñar ya no se echarán a perder y si sigues mis consejos las podrás conservar durante medio año. Las cebolletas es un alimento de nuestra huerta que utilizamos con mucha frecuencia en nuestra cocina y de esta manera lo vas a poder utilizar durante más tiempo, permitiéndote hacer que los platos sean más deliciosos. Cuando tienes las cebolletas guardadas en el refrigerador durante 3 o 5 días, lo que ocurre es que por lo general pierden la humedad, se marchitan y se vuelven como amarillentas. Para que esto no te ocurra, pues sigue los consejos que te vamos a dar en este vídeo. Primero, quitamos las hojas de cebolleta que estén amarillas y las hojas pues si hay alguna podrida, para quedarnos solo con todas las partes de la cebolleta que estén sanas. ¿Veis las imágenes? Así. Bueno, las vamos a limpiar y las dejaremos en reserva, las reservaremos un poquito. Ahí vamos, mirad, ahí estamos quitando toda la porquería que puedan tener. ¿Veis? Ahí está, separamos bien. Bueno, ahora lo que vamos a necesitar es botellas de agua de estas de plástico que terminan siempre en el cubo de la basura. También vamos a necesitar unas tijeras o un cúter para cortar el plástico, lo que tú prefieras. Más o menos lo cortaremos por la mitad de la botella. Pero para calcular bien vamos a comparar con una cebolleta, o sea, metemos dentro y calculamos un poquito para ver que nos permite que la cebolleta se mantenga erguida. Ahí veis las imágenes, no estamos calculando un poquito. Ya lo tenemos, esa es la medida que nosotros necesitamos. Y el siguiente paso que vamos a hacer es agregar un poco de azúcar blanca en el fondo de la botella cortada. Y luego colocaremos las cebolletas. Seguidamente, veis, ahí está el azúcar. Y luego ponemos las cebolletas y luego un poco de agua. Recuerda que sea agua de lluvia, agua de botella que sea filtrada, o si es de grifo, pues dejar reposar de un día para otro, como siempre os digo. Que el agua no llegue a las hojas verdes, lo que queremos es remojar las raíces. Ahora ha llegado el momento de colocar esta especie de jarrón de cebolletas en un lugar luminoso y fresco, pero que no le dé directamente los rayos del sol porque se podrían quemar. Acuérdate de cambiar el agua cada 3-4 días. Con estos cuidados las cebolletas verdes nunca se pudrirán ni se deteriorarán. Vete utilizando las hojas de las cebolletas cuando quieras, pues animar tus guisos o lo que sea. ¿Veis cómo las corto yo? Pues hacer lo mismo. Ahora te voy a explicar un segundo método para tener las cebolletas en casa. Este es estupendo, el del que parece como un jarrón, pero bueno, te voy a dar otro, que sería que después de lavar las cebolletas y sus raíces, corta la parte baja a unos 3 centímetros, como veis ahí en las imágenes. Así te quedarán las raíces, pues más o menos eso, a 3 centímetros de cebolleta, ¿no? Luego buscaremos un recipiente para plantar esta raíz de cebolleta. Puedes usar el método hidropónico, es decir, meter en agua con azúcar o sea que ya te he enseñado antes, o también puedes sembrar en la tierra, en la huerta o en el jardín o incluso en una maceta. Y en unos 20 días ya comenzaremos a ver los resultados, ya veréis. Y volviendo a las hojas verdes de cebolleta o chalotas, las limpiaremos y pondremos en un recipiente grande y por encima espolvorearemos un poco de bicarbonato sódico. Mezclaremos bien en el agua e intentaremos que se mantengan dentro del agua durante unos 10 minutos, así aproximadamente, así se limpiarán bien. Esta limpieza la vamos a efectuar cuando compremos cebolletas o charlotas en el supermercado, porque hay algunos comerciantes que echan unos polvos azules sobre las verduras que se llaman caldo bordelés, que en principio, en pequeñas cantidades no es malo para el ser humano, pero que en exceso puede producir síntomas muy desagradables, como síntomas de intoxicación, diarrea, vómitos, etc.
Por lo tanto, se recomienda utilizar este método para limpiar las chalotas o cebollas compradas. Voy a aprovechar este momento para preguntarte desde qué país me estás viendo y con qué nombre se conocen en tu país a estas pequeñas cebolletas. Gracias por tu colaboración. Pasados los 10 minutos, podemos lavar en la misma agua frotando un poco con los dedos estas cebolletas y finalmente cambiaremos el agua y aclararemos bien las verduras para quitarles todo el bicarbonato. Claro que si tus cebolletas son de la huerta de casa y tú no utilizas esta sustancia, pues no necesitas tanta precaución. Ahora, después de lavar, es importante que las hojas de las cebolletas y las chalotas hayan perdido el agua sobrante, estén más o menos secas. Y puedas utilizar papel de cocina o servilleta de papel, para quitar la humedad sobrante. Y ahora vamos a necesitar film transparente, como ya veis en las imágenes. Primero vamos a dividir las cebolletas en porciones pequeñas y envolvemos en film transparente, que lo guardaremos en el frigorífico, donde podremos mantenerlo durante al menos un mes. ¿No es fabuloso? Bueno, este sistema de almacenamiento aísla eficazmente a las cebolletas de la contaminación de las bacterias externas, por lo que las chalotas no se deterioran. Pero también te voy a dar otra idea para que puedas tener tus cebolletas en buen estado y poder utilizarlas por más tiempo. Yo creo que casi todo el año. Después de limpiar y escurrir y secar, vamos a cortar las hojas verdes de la cebolleta en trocitos pequeños, como veis en las imágenes. Y una vez cortados todos los trozos, vamos a necesitar 2 frascos de cristal con cierre hermético, donde introduciremos todos los trocitos de charlota. Ahora meteremos estos frascos en el congelador y cuando necesitemos utilizar las cebolletas, pues sacaremos un frasco, tomaremos la cantidad de cebolleta que necesitemos y lo volveremos a meter al congelador. Es importante cuando saques el frasco que no se te descongele entero, porque todo se te va a estropear lo de dentro. Solamente cogemos la cantidad que vayamos a necesitar y lo volvemos a meter al congelador. De esta manera podremos disfrutar de cebolletas o charlotas durante todo el año. Bueno amigos, espero que os haya gustado este método para cultivar cebolletas en casa. Asimismo, hemos aprendido a conservar en la nevera o frigorífico y también en el congelador, si es que tenemos una gran cosecha, que a veces nos ocurre. Por favor, comparte este vídeo entre amigos y familiares que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Ya me comentarás si te has animado a hacerlo, si tienes muchas cebolletas, si tienes una huerta que te da cebolletas o si simplemente has ido al supermercado y has decidido hacerlo de esta manera para disponer de cebolletas durante todo el año. Tú coméntamelo, pónmelo ahí en los comentarios. Bueno, un saludo y te espero en el próximo vídeo.